Bueno, estamos de regreso. Me chateas, May, porque no alcanzó el tiempo para aquello. Está con nosotros el señor Blois. ¿Cómo estás, Mr. Blois? ¿Qué Buenos tal? Buenos días. días, Susan. Buenos días a todos los televidentes, radioescuchas. Contento de estar una mañana más acá en Radiografía. Y bueno, luego de escuchar al ministro Valderrama, tenemos muchos comentarios, ¿no? Claro que sí, el tema agropecuario es uno de los sectores que más golpeado ha estado en los últimos años, mi querido Blois. Y sin lugar a duda, con muchos retos que tenemos que empezar a afrontar. El análisis me gustaría llevarlo al tema de lo que están haciendo en este momento, un poco garantizando la seguridad alimentaria del país, recorriendo cada punto, darnos cuenta qué nos hará falta en producción. Él habló de ciertos productos que probablemente vamos a tener que importar, pero lo importante es utilizar la producción nacional al 100%. Y luego entonces ver opciones, pero hay que verlas desde ya, porque en esta situación de pandemia el resto de los países están guardando los alimentos para ellos y luego viendo a quién se lo van a vender el resto que les sobra, pues. Así es. El tema de la seguridad alimentaria fue algo que escuchamos bastante durante campaña, en varias propuestas, en el debate del agro. Fue un tema que se tocó bastante y yo creo que si bien Panamá todavía no podrá tener al 100% la de seguridad alimentaria para su población, tenemos que ir en vía de poder conseguirla y poder obtenerla, porque como tú bien lo has dicho, en este momento de una pandemia global, los países van a asegurarse que hay alimentación primero para sus ciudadanos, para Claro. después poder exportar. Yo creo que Panamá, y lo ha demostrado en los últimos meses, que si se le apoya al sector agro, uno puede tener buenos resultados como lo hemos tenido en este momento, de que no hemos tenido problema con la distribución de alimentos. Si bien es cierto, se deberán todavía cumplir con compromisos que se han adquirido, pero un ejemplo bastante sencillo, Susan, de lo importante que es creer y apoyar al sector agropecuario es justamente el importante porcentaje que aportaba al PIB de nuestro país este sector y que por los últimos años había venido disminuyendo recuerdo si no más, hace 2 años estuvo el porcentaje más bajo desde hace más de 40 años. Entonces tenemos que creer, tenemos que aportar y trabajar para que este sector vuelva a aportar en medio de toda esta pandemia, que seguro muchos sectores del sector logística, el turismo, se van a ver afectados durante los próximos meses. Tenemos que volver a creer y volver a aportar para que este sector pueda dar a nuestra economía un importante porcentaje. Bueno, y es que al final las decisiones que se tomen políticamente durante las administraciones deben ser las decisiones correctas, mi querido Blois. No podemos estar en esa bolita de ping-pong. Cada 5 años voy cambiando las reglas, voy cambiando las normas. Tenemos ejemplos muy claros, zona libre de Colón. Entonces, tú no puedes estar funcionando en un formato 5 años, luego lo vuelvo y lo altero. Entonces, las políticas en materia agropecuaria, en materia de salud, en materia educativa, desde mi punto de vista, tienen que ser políticas a largo plazo, planes de Estado, no planes de gobiernos o de figuras. Y al final sacar también la política de estos sectores que he mencionado, porque si la política no estuviera metida en el tema salud, no tuviéramos el problema que tenemos con la Caja del Seguro Social. Si la política no estuviera metida en el tema educativo, nuestra educación estuviera volando y no hubiese quedado en evidencia en esta pandemia lo afectada que está la educación pública en este país. Y lo mismo ocurre con el sector agropecuario. Así es, son 3 sectores muy importantes y que coincido totalmente contigo, se tienen que trabajar como proyectos de Estado, no proyectos de gobierno que cada 5 años se cambie la hoja de ruta dependiendo de quién esté en la silla. Tienen que ser proyectos que a largo plazo podamos ver sus resultados y como tú lo has dicho, en el tema de educación, Susan, los proyectos que implementemos se van a ver los resultados después de una generación completa que tal vez esté en el aula de clases. Igual en el sector agropecuario tal vez lo que se pueda invertir en este sector no lo vamos a ver en una cosecha de 1 o 2 años. No soy experto en este tema, pero estoy seguro que podemos ver los resultados a un largo plazo y también
ver, comparando el porcentaje que puede aportar el sector agro en nuestro Producto Interno Bruto. Igual en el tema de salud, tenemos que evitar que la política entre en estos temas, porque es lo que hemos visto que nos ha venido afectando. Hemos visto que es lo que ha afectado a la caja del seguro social, que hoy día es un tema que está en discusión, y así muchos otros temas que debemos ir apartando, los temas de política, para que no se vea afectado lo más importante, que es la salud, la educación y el bienestar de la ciudadanía, que hoy día en esta pandemia son tres pilares fundamentales que se ha buscado garantizarle al panameño, pero que por diferentes decisiones políticas que se han tomado en décadas y en años anteriores, son los que nos ha visto afectados a lo que hoy día sufrimos a nivel mundial. Ahora, hablamos de sacar la política y la gente pensará, ¿cómo sacamos la política de estos temas tan cruciales? Mire, le pongo ejemplos básicos. Saco la política del sector agropecuario, nombrando personas por compromisos políticos que no saben un pepino. Es como que usted me ponga a mí de asesora del Departamento de Tecnología Agropecuaria del MIDA. Yo qué sé de eso. Entonces, al final llevamos cargas de diputados, de puestos que tengo que cumplir por la campaña. Entonces, yo tengo que pensar, en mi empresa yo no voy a tener lo peor, yo voy a tener lo mejor de lo mejor. Entonces, sacar la política, ese es un primer paso. No tener botellas, porque al final tengo una persona que está trabajando, que no es una botella en realidad porque está trabajando, pero no tiene las aptitudes para hacer ese trabajo. Ese es el perfil 1. El perfil 2 es la bendita botella, que todavía en estas alturas nosotros tenemos botellas. Lo tercero es que en todas las negociaciones que se den en ese ministerio haya intereses de qué hay para mí, cuánto es mi porcentaje de ganancia. Eso es sacar la política de estos temas cruciales. Así es. Una vez, y disculpa Susana, una vez hablaba con la ingeniera Ilia Marota, su administradora de la ACP, y me decía muy bien que parte del éxito del Canal de Panamá es el sistema de meritocracia que tiene dentro de su recurso humano. Y yo creo que, y en su momento se lo pregunté, qué consideraba como un legado para dejar al gobierno y a las diferentes instituciones, y justamente es esto, el sistema de meritocracia, que los puestos sean ganados por mérito de la persona, porque tienen las competencias aptas para ocuparlo. También tiene que haber una responsabilidad en dos vías. La persona también que acepte el cargo, cuando uno acepta un cargo, tiene que saber que tiene que tener las condiciones y debe ser apto para el mismo. Aptos para el mundo y obviamente al final, en medio de todo esto, los retos que tenemos son muchísimos. Ir acomodando la parte administrativa también es otro de los grandes retos del sector público. Por un lado, tú ves casos donde hay desenfreno de repente de dinero, con licitaciones y compromisos no muy transparentes, pero por otro lado entonces le debes a la gente. Entonces, ¿sabes? Esas cosas como que crean una incongruencia y un malestar en la población panameña. Y creo que se ha tratado de ir pagando todo lo que se debe y el ministro lo decía. Entonces hay cosas buenas también que están ocurriendo. Estamos exportando sandía, estamos exportando melón, exportamos carne a China, hay producción de aguacate. Así es. Para que veamos con luces largas este tema. Y también tenemos grandes retos, porque al final se lo pregunté al ministro, el reto del sector bovino, el sector de la leche, el sector de la cebolla. Tenemos que meterle también más empuje a ese grupo, Blois. Así es, son noticias positivas, el tema de la exportación. Yo pienso que esto no beneficia solamente al sector agro, sino a estas familias que han venido trabajando y que se han visto golpeadas tal vez en diferentes administraciones porque se han visto ignoradas. Yo pienso que es importante que fortalezcamos la exportación de nuestros productos y yo creo a todos los panameños, porque lo veo en redes sociales, cuánto nos emociona ver nuestros productos afuera cuando vamos a otros países y vemos que esos productos vienen de nuestro país, vienen de las manos de nuestros agricultores. Es una felicidad que debemos ir contagiando y ojalá se siga replicando estas acciones que hemos visto en los últimos meses que se han fortalecido y que deben ser aún más fortalecidas. Se debe cumplir, como lo has indicado también en la entrevista, con el pago de nuestros productores para que puedan también ellos tener una sostenibilidad en su empresa y justamente también, aparte de la exportación, asegurar el tema de la seguridad alimentaria para nuestro país,
porque justamente creo que lo mencionabas, que un tema que va a ser discusión y que puede ser motivos de guerra es el tema del agua y la alimentación. Nosotros como país debemos estar preparados. El tema del agua es sensitivo en estos momentos también. Tenemos un problema importante en el tema de la administración de nuestro recurso del agua y que se puede ver afectado, inclusive el Canal de Panamá, que es quien más aportan a nuestra economía. Entonces, son ambos temas, deben verse revisados y deben trabajarse minuciosamente para que se pueda garantizar, ¿no?, el bienestar de toda la población.